Nos acompaña también Aurelio García del Barrio, es director del MBA del Instituto de Estudios Bursátiles. Aurelio, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Una pregunta fácil. ¿Qué hay que hacer para entrar en esa lista? Aparte de tener 220 millones de euros como mínimo. Primero, ser muy rico, obviamente, y para eso, bueno, pues como estamos viendo, son las cabeceras de las principales empresas del país. Ahí hemos visto tradicionalmente presidente del Corte Inglés, bueno, obviamente Farmacéutica Inditex, Mercadona, Banca March, la familia March con la banca March y el resto de empresas, Alicia Koplovich, etcétera, etcétera. O sea, son normalmente cabeceras de las grandes empresas españolas. Claro, esa es otra. Es una lista que normalmente suele ser muy estable. Es decir, yo creo que, por ejemplo, esta es del diario El Mundo, pero hay otras similares. Esta en concreto se lleva haciendo 12 años y apenas han cambiado los nombres. No suele haber grandes sorpresas. ¿Por qué esa estabilidad? Bueno, porque al final estamos hablando de que son empresas familiares. O sea, no dejábamos de ver, si hemos visto también en el caso de Ferrovial, como comentaba, el Corte Inglés o incluso Mercadona, son empresas, que están dominadas por una persona o una familia, con lo cual los cambios incluso generacionales se producen dentro de la familia y por lo tanto las variaciones patrimoniales en ese sentido en la lista son muy mínimas, ¿no? O sea que en este caso fallaría lo de la sabiduría popular que dice una generación crea la empresa, la segunda la hace un poco más grande y la tercera la destruye. Normalmente no, por lo menos, y creo que afortunadamente no se da el caso, por lo menos no hemos visto últimamente que ese caso se cumpla. ¿Hay algún caso en la lista de los más ricos, digamos que ricos que generan riqueza, de sectores, el textil, la alimentación, hay muchos del sector de la alimentación, y también está creciendo el de la construcción? ¿Eso es un indicativo, primero, de que se está recuperando la economía por ese lado y segundo, una posible alerta, alarma de que podamos repetir viejos errores? Bueno, sin duda, la construcción se está recuperando y diría incluso más aspectos como el alquiler. Estamos viendo que están teniendo subidas importantísimas en las grandes ciudades versus la compra, incluso mucho más. Es cierto que históricamente tanto la construcción como el turismo han sido los dos motores de nuestra economía. Tenemos que pensar que el modelo productivo de España tiene que cambiar, no nos podemos basar solo en aspectos de la construcción, porque un elemento fundamental del desempleo ahora mismo es que toda esa gente con la crisis de la construcción era difícil de reciclar y por lo tanto la reducción del nivel de desempleo tiene mucho impacto en ese sector específico, pero sí es verdad que se está recuperando. Que se pueda producir una burbuja a corto plazo probablemente no, pero sin duda es un sector que hay que controlar muy de cerca. ¿Le ha llamado la atención que en número, digamos, bruto de ricos, Cataluña sea la comunidad española con un mayor número? No realmente, porque históricamente también sabemos que Cataluña ha generado siempre muchísima riqueza y ha tenido un tejido industrial muy importante. Entonces, en ese sentido es lógico que así sea, igual que el País Vasco y Madrid. Quizá la Comunidad Valenciana sí sea más llamativo en este sentido, pero claro, solo por el impacto de Mercadona, pues ya tenemos un peso específico muy importante. Hay quien dice, al hilo de lo que comentábamos hace un momento de el equilibrio que se mantiene siempre en esta lista de los más ricos, hay quien dice durante estos 10, 12 últimos años de crisis muy dura, ese sector la ha sufrido menos y en los últimos años lo que estamos viendo es que aumenta la desigualdad entre los ricos muy ricos y la clase media. ¿Eso se constata con estos datos o con los datos de los que usted dispone? Sí, sin duda. Al final la clase más pudiente, esa clase rica, siempre va a seguir siendo rico. O sea, la generación de riqueza, cuando hay riqueza, es relativamente sencilla. O sea, obviamente, esta es una afirmación muy generalista, pero relativamente fácil. Pero sí es verdad que, claro, en una época de crisis se abre más la brecha, porque por mucho que pueda perder una gran fortuna, el impacto que tiene sobre esa gran fortuna es menor de lo que puede perder una clase media, ¿no? Entonces, claro que se abre la brecha. Empezábamos con una muy fácil, que era qué hay que hacer para entrar en esa lista de los ricos muy ricos. Vamos a terminar, Aurelio, también con una muy fácil. Esto del incremento de la desigualdad, ¿cómo lo arreglamos? Aspecto complicado. Al final yo creo que desde ese punto de vista, la economía española está recuperando, hemos crecido los últimos años por encima del 3%, las expectativas de este año, las últimas previsiones económicas que nosotros hemos sacado es que estimamos que se crezca un 2,8%, si bien es verdad que dependerá un poco también de la situación de Cataluña, que puede frenar o puede mermar ese nivel de crecimiento, y a partir de ahí los dos grandes aspectos son
tema de desempleo, como comentábamos, volver a ratios en torno al 8 o 9%, como anteriormente al 2008, datos precrisis, sería lo ideal. Podemos estar hablando de 4 o 5 años por lo menos a este nivel a este ritmo de crecimiento. Y bueno, por otro lado, que los salarios vuelvan otra vez a los niveles competitivos. Hemos tenido una devaluación interna debido a la crisis, a no poder devaluar divisa por nuestro estar dentro del euro y de la comunidad, y por lo tanto, bueno, que los salarios vuelvan a ser competitivos y que la gente pueda otra vez volver a gastar y se regenere la demanda interna. Gracias, Aurelio, por tu tiempo y por tu análisis una vez más con nosotros aquí en las claves de Al Día.